Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Dayana Piña. Para quienes no me conocen, primero que todo soy mujer, soy madre, soy creyente en el Señor. Actualmente estoy cerquita, a pocos días de ser consejera bíblica. Soy licenciada en Ciencias Fiscales y soy una mujer común y corriente, echada para adelante, como decimos los venezolanos, una mujer resiliente que a pesar de muchas historias está aquí determinada a avanzar y a seguir adelante. Cuando digo que soy creyente, quiero aclarar algo, porque muchas personas a veces cuando escuchan que uno es creyente, que uno es cristiano, asocian inmediatamente la Biblia con una experiencia religiosa, como que eso es un grupo de personas que se reúnen en un lugar extraño a hacer cosas extrañas, y es verdad. Cuando tú vas a una iglesia te das cuenta de que generalmente las personas tienen un comportamiento diferente. Pero cuando yo hablo de la Biblia y de mi experiencia religiosa o lo que yo quisiera compartir con los demás a partir de la religión o de las escrituras sagradas de la Biblia, tiene que ver con que la Biblia para mí es una luz, es un camino, es el manual de instrucciones para la vida. Porque la vida a veces es desafiante, la vida no siempre es fácil y el aprendizaje bíblico requiere responsabilidad, un corazón enseñable, requiere criterio propio. Y para eso es importante desarrollar madurez, ¿sí? Además requiere confianza. Nosotros no podemos llegar a tener un encuentro con las escrituras, más si no hemos sido creyentes, si no venimos de hogares donde tuvimos padres creyentes y no tuvimos este tipo de prácticas religiosas. No podemos llegar a contactar con una iglesia y de la noche a la mañana me convertí y resulta que quiero adoptar todas las costumbres de la congregación, porque terminamos entonces adorando al Dios del pastor o de la pastora que me tocó. Se convierte en un Dios desconocido para nosotras y resulta que cuando nosotros tenemos un Dios desconocido, no sabemos obedecer. Sí, nos rebelamos en contra de ese Dios porque hay muchas cosas que a mí no me cuadran, que no me parecen lógicas, sobre todo si somos mentales como en mi caso. Mi recomendación entonces es que te tomes un tiempo para desarrollar esta cultura espiritual, que te tomes un tiempo para desarrollar una relación con Dios, para que no termines por allí sin criterio y esto después te puede costar caro. Cuando nosotros hablamos de la lectura de las escrituras, es importante reconocer que el origen de las escrituras bíblicas, sí, en el tiempo de los hebreos, tenía que ver incluso con figuras, sí, con ilustraciones, y que en ese entonces la manera en la que las escrituras se estudiaban era a través de leer, memorizar y obedecer. Luego de esto, el pueblo de Dios, los israelitas, en el periodo babilónico y luego del periodo babilónico, el aprendizaje, digamos, se estructuraba de una manera distinta. Si ustedes leen Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Reina Valera del 60. Fíjense lo que dice claramente el versículo, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A partir de este entonces, el pueblo de Dios ya no solamente leía, memorizaba y obedecía. En este momento empieza a surgir una nueva esfera del conocimiento bíblico. Es donde tiene cabida la interpretación. Cada persona le da un sentido al texto bíblico. Hay una comprensión, hay un significado. Esta es una fase en la que cada ser humano tiene un periodo de más cercanía con el Señor. Ya no somos robots en automático, esto es así porque es así, sino que empieza un periodo reflexivo. Y desde mi punto de vista, cuando empieza un periodo reflexivo, quiere decir que nos acercamos más al Señor, porque empieza a darse ese Dios relacional con el que yo, bueno, si tengo dudas, converso, me hago preguntas, cuestiono, etcétera. Luego viene el periodo platónico. Este era el tiempo de Jesús. El método de enseñanza del momento eran las alegorías de Platón. Fíjense que de algún modo incluso la influencia de Jesús, la manera en la que Jesús enseña, era a través de parábolas, era distinta a la manera en la que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Aquí tiene cabida la filosofía, la teología, va evolucionando todo este tema del aprendizaje. Y cuando ustedes leen, creo que Efesios es uno de los libros, o Tesalonicenses, se dan cuenta de que Pablo hablaba a los creyentes de la iglesia de manera de que combatía de algún modo la idolatría u otras enseñanzas que Pablo las denuncia incluso como enseñanzas falsas.
¿Por qué? Porque en ese momento, por ejemplo, el pueblo adoraba a la diosa Diana, se estaba combatiendo también el emocionalismo para el momento. Luego viene la Reforma, que es la era que comienza con Lutero, donde era solo escritura, es decir, lo que tenía relevancia era solamente lo que estaba escrito. Luego viene la época de la Ilustración, luego viene una época que yo considero que para mí es una época de relevancia que es después de John Wesley. Pueden buscar su historia en YouTube y hay de hecho cortos de 30 minutos donde pueden ver la historia de John Wesley muy resumida. John Wesley plantea que hay 4 elementos importantes en el aprendizaje de las escrituras: la razón, la experiencia, la escritura, lo que está allí escrito de forma literal, y la tradición. Luego viene la época que estamos viviendo actualmente, que es el fundamentalismo. Y esto no es más que lo leo, lo entiendo y acciono, lo llevo a cabo. Fíjense que muy simple. Lo leo, lo entiendo y lo llevo a cabo. Simple. Es lo que aplica mucha gente hoy día en el cristianismo, se consigue mucho en las iglesias, que usted tiene que obedecer. Ahí dice que usted tiene que obedecer y punto. Pero si está clarito, ¿cómo no lo estás viendo? Ahí dice que tú tienes que obedecer, que usted no se puede divorciar, porque si usted se divorcia por una causa que no sea el adulterio, usted está en pecado y está en maldición y punto. Sí, como que no hay otro tipo de razonamiento. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Sencillito, no hay más nada que acotar. Y pareciera muy fácil, pero eso no ha funcionado porque el fundamentalismo omite muchísimas cosas, principalmente porque la humanidad es compleja y en segundo lugar porque aunque en la Biblia está la verdad, no existe un solo método, un paso a paso, un, dos, tres, ¿sí? La Biblia no es directiva en ese sentido. Creo que esa es la palabra, que no es gerencial, ¿no? Tal cual como nosotros nos gusta que nos den las cosas, como que bien filtrado, y no, pero dime qué tengo que hacer. Entonces, porque de algún modo, eso son palabras mías, lo que yo creo es que Dios lo que quería es que cada uno de sus hijos, de su creación, tuviera una relación personal, profunda y real con Él, para Él ir revelando a través de la lectura bíblica lo que Él esperaba y cómo lo esperaba. No se trata de que Dios no nos dé un método, sino de que un método no aplica para todo el mundo. Por lo tanto, el elemento relacional es importante al leer la Biblia. Para mí era importante dejar claro esto antes de comenzar, porque yo no pretendo venir acá con una actitud fundamentalista de no, tú tienes que obedecer porque la Biblia lo dice y punto, ¿sí? Tampoco voy a venir con una actitud nihilista, todo es light, de que tú puedes hacer lo que tú quieras porque Dios a ti te lo revela, tampoco así. No es mi experiencia es que yo intenté durante muchos años evadir la práctica espiritual, intenté durante muchos años hacerlo a mi manera porque no me quería sujetar a ninguna religión. Incluso pudiera decir que actualmente, como son la mayoría de las iglesias cristianas a las que he asistido, tampoco me funciona, pero entiendo que una de las cosas que el Señor espera de mí como cuerpo de Cristo es que yo aprenda a tener una interacción humana con mis compañeros y a partir de ahí surja el respeto por el otro, ¿sí? El entender de que las cosas no son como yo creo, no son como yo pienso, que el otro también tiene razón, tiene suficientes razones de ser como es, y que mi trabajo no es juzgar, sino es ir madurando mi esfera cristiana en la medida que yo voy teniendo roce con el otro. La práctica espiritual, la lectura bíblica es un asunto serio y responsable, que no se trata de solamente la revelación del Espíritu ni de solamente la teología y lo que dice la Escritura. Es necesario una integración entre ambos mundos, el mundo de la intelectualidad, lo que leemos, aprendemos, y el mundo de la revelación, lo que el Señor nos entrega de manera personal a través de mi relación cotidiana con el Señor, ¿ok? Como dice en Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que el Señor nos revela solo a quienes lo buscamos de manera genuina y diligente. Quería dejar esta aclaratoria antes de comenzar porque yo sé que mi cliente objetivo son mujeres que vienen del desarrollo personal, unas con una actitud muy mística, y quiero que sepas que aunque Dios es un Dios celoso y que no le gusta compartir su gloria con nadie, Él y su Espíritu Santo se irán revelando a ti en la medida que tú decides deliberadamente ir incrementando tu relación con Él. Que Dios te bendiga.